Muy bien, muy bien, miembros de la asociación, desde aquí, desde Quito, estamos por empezar la segunda parte de este congreso, la última etapa del congreso maravilloso, en la cual vamos a escuchar a excelentes ponentes durante la tarde. Pero el día de hoy quisiera hacer un pequeño pare de unos minutos porque la presentación era con respecto a el proceso electoral para el periodo 2025-2027. Este proceso electoral debe de estar culminando en el mes de noviembre y lo vamos a empezar el día de hoy. La Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos sugiere al Pleno la presencia y la conducción de este comité electoral cuyo mandato iniciaría el día de hoy, cuyo presidente, la Junta Directiva lo propone, tiene que armar lo que es el programa y las elecciones serían este mes que viene, no, sino el siguiente, en el mes de octubre. En septiembre se hace todo el proceso eleccionario y en el mes de octubre, más o menos a mediados, se llevaría a cabo el proceso electoral. La Junta Directiva pone al Pleno que la propuesta al Pleno que la presidencia de este comité electoral recae sobre el doctor César Ugarte Escobar. Usted conoce al doctor César Ugarte Escobar, connotado médico. El doctor César Ugarte va a disertar el día de hoy, va a estar presente con su último tema y nosotros, la propuesta del, de la Junta Directiva es que el doctor César Ugarte Escobar conduzca este proceso eleccionario. Todos sabemos del prestigio de este médico, de este colega, de este integrante de esta asociación. Y como secretario tendríamos la propuesta de la doctora Josefina Viteri Quirós y como vocal el doctor Hubert Ramírez Pintado. Los tres desde ya han aceptado formar ese comité electoral, la Junta Directiva lo está proponiendo y deseamos de que el Pleno pueda respaldar la propuesta de la Junta Directiva. Si alguien del Pleno quisiera hacer uso de la palabra al respecto, alguien que no esté de acuerdo con nuestra propuesta, tenga alguna inquietud, por favor, si puede levantar la mano y poder intervenir. Si no fuese así, daríamos por aprobado el ingreso de este comité electoral periodo 2025-2027, encabezado por el doctor César Ugarte y como secretario a la doctora Josefina Viteri y como vocal a nuestro amigo el doctor Hubert Ramírez Pintado. ¿Tienen uso de la palabra, por favor? ¿Me permite, doctor, una cuestión previa? Adelante, profesor Emiliano Paico. Pregunta, ¿el reglamento de elecciones es el mismo o se ha modificado? Bueno, el reglamento de elecciones es el mismo, pero recuerde usted, profesor, de que este comité electoral va a elaborar un nuevo reglamento que puede ser el mismo y lo va a poner a consideración del Pleno. El reglamento del comité electoral no está inmerso los detalles en el estatuto, sino son cosas que van cambiando, pero el comité electoral entrante, ese reglamento que es de hace 2 años, lo va a proponer al Pleno, le va a dar una lectura en una fecha determinada y será el Pleno quien lo apruebe, incluyendo lo que es el cronograma. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, si no hay nadie que quiera opinar al respecto, damos por aprobado el nombramiento de este comité electoral
para el periodo 2025-2027, encabezado por el doctor César Ugarte, como secretario la doctora Josefina Vitelli y como vocal el doctor Hugo Ramírez, el cual queda debidamente registrado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ugarte, por haber sintonizado. ¿Quiere, doctor, dar unas breves palabras al respecto? No, no se le escucha, doctor, su micrófono está apagado. No, quería agradecer a la Junta Directiva por haber pensado en mi persona para formar parte del comité electoral, ¿no? Lo haremos lo mejor que se pueda para Muchas así gracias, ir doctor. manteniendo la jerarquía que tiene nuestra asociación. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Muchas gracias. Seguramente al final del turno, ahí el doctor nos disertará un tema y vamos a continuar con la sesión. Vamos a presentar a la siguiente ponente. La siguiente ponente es la doctora Adriana Irma Rengifo Carpio. La doctora Adriana Irma Rengifo Carpio nació en la ciudad de Lima, es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Medicina. Su especialidad es cirugía plástica y reparadora. Ella es especialista en cirugía de mano, es médico asistente en el servicio de cirugía de mano y microcirugía de extremidades del Hospital Nacional Almenara y Ligoya. Miren lo que se especializado la doctora, esa cuestión tan delicada, tan fina. Médico de staff de cirugía plástica de la sede de San Borja, diplomado en gerencia de unidades quirúrgicas, es ponente en diversos cursos, congresos y actividades académicas, participación activa, asimismo en cursos, simposios, congresos nacionales e internacionales, en número de 17 tenemos registrado aquí, miembro de la asociación, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, miembro titular de la Asociación Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía, miembro titular de la Sociedad para la Prevención y Tratamiento de Quemaduras del Perú, miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, Parques Conmemorativos. La doctora nos va a presentar su tema, a exponer un tema muy interesante, que es un tema, la verdad que vale la pena escucharlo, pulgarización del índice. Miren, el dedo índice se pulgariza. Adelante, doctora Adriana Rengifo Carpio. Buenas tardes con todos, es un placer estar ahí. Me he sonrojado un poco con tantos, con ese currículum que me han presentado. Voy a compartir mi pantalla. Este, Voy a ver si se puede compartir pantalla. Ay, ojalá. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? No, No se ve, doctora. Mm, a ver, un ratito. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí sí, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Mi tema, bueno, como refirió el doctor, yo soy médico del Servicio de Cirugía de Mano y Microcirugía de Extremidades del Hospital Almenara. Este servicio, para quien lo conoce, es un servicio que funciona desde 1987, 88. En esos años más o menos se formó en el Hospital Almenara en vista de la cantidad de pacientes que había ingresado al seguro por accidentes de trabajo, ¿no? Cuando se incorpora este tipo de accidentes para el Hospital Obrero, que era el antiguo Hospital Almenara. Entonces, el servicio se creó en esa época por el doctor J. J. Rodríguez, que fue su primer jefe,
¿no? Y que trajo nuevas técnicas microquirúrgicas unidas, tanto especialidades de traumatología como de cirugía plástica, con la finalidad, ¿no? Una nueva subespecialidad cuya finalidad era pues la reconstrucción de la mano a todo nivel, ¿no? Ya sea enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas, enfermedades degenerativas, todo aquello que tenga que ver con la reconstrucción de la mano. Entonces, este es el Hospital Almenara, que seguramente todos conocen. El servicio de cirugía de mano es el único servicio de este tipo a nivel de todo el Perú, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud. No existen otros servicios tanto en traumatología, principalmente de miembro superior, pero son de traumatología. Como cirugía en mano, solo es el Hospital Almenara. Y ese es el motivo por el cual nosotros recibimos referencias de todo Lima y de todo el Perú, de todas las provincias del Perú. Entonces, incluso hay profesionales, colegas de nosotros, que a veces no saben que existe la especialidad en el Perú. Y nuestro servicio también es un servicio docente, formador, porque se hace la especialidad, la subespecialidad de cirugía de mano en nuestro centro, ¿no? La subespecialidad consiste en 2 años de formación y se puede realizar por cualquier profesional que tenga la especialidad y el título de traumatología y ortopedia o de cirugía plástica. Puede ingresar a hacer esta subespecialidad postulando por la Universidad de San Marcos y puede acceder a ser subespecialista en cirugía de mano acá en el Perú. Este es el Hospital Almenara. Y bueno, yo quería primero iniciar con este pensamiento, ¿no? La mano y el cerebro son los verdaderos iniciadores de la evolución humana, dándose la mano a los dos, ¿no? Progresando juntos. Yo quería hablar un poquito de la pulgarización del índice, ¿no? Es un nombre que nos sugiere, ¿no? Que cuando no tenemos pulgar o que convertimos el dedo índice en pulgar para usarlo. ¿Y por qué? Porque el pulgar es un dedo especial. No es un dedo igual a los demás, no es un dedo que se encuentra en oposición a los demás dedos y que sin este dedo realmente la función de la mano es bastante limitada, ¿no? Y tal vez lo que nos diferencia a nosotros de algunos animales superiores, quizá familia o homínida, ¿no? O algún tipo es quizá la posición y la fuerza, el tamaño de nuestro pulgar. ¿No? La oposición, la fuerza y el tamaño principalmente, que es lo que permite que la mano haga funciones que quizá no se encuentran en el reino animal. ¿Ya? Entonces tenemos un poco la historia de la pulgarización, que por lo que pueden ver acá es bastante antigua, ¿no? Yo creo que hay antecedentes, ¿no? De transferencias de tejidos, pues desde épocas milenarias, pero documentadas. Tenemos por Hermann Pré, que es un francés, en 1885 ya describía el primer traslado pediculado de un dedo para crear un pulgar. Él hacía principalmente el tercer dedo porque el índice para él también era un dedo bastante importante, ¿no? Este doctor era una persona de su época, era un industrial, era también un médico, era el predecesor de la terapia de mano, o sea, él se daba cuenta que para poder tener una mano funcional también tenía que haber una buena rehabilitación. Y posteriormente tenemos también al médico Hilgenfeldt, que era un médico alemán que también describió la pulgarización del dedo pulgar. En 1949, ¿no? Tenemos al médico francés Gosset, que este médico era un médico principalmente se puede decir, de las 2 guerras mundiales, ¿no? El cual tuvo mucho que ver con el desarrollo de la cirugía moderna y de la medicina de los hospitales en Francia, ¿no? Participó en todo lo que era la implementación para las transfusiones de sangre y otras cosas más. Y también él se dedicó mucho a lo que era describió las técnicas de pulgarización. Luego tenemos otros médicos, como por ejemplo como Littrell, que también describió la transposición ya del índice con un pedículo neurovascular, es decir, conservando la arteria y el nervio para poder hacer una pulgarización de este dedo, ¿no? Y reconstruir una mano que había perdido el pulgar. E hizo una revisión histórica también de esto.
Y tenemos otros médicos que, si bien implementaron o cambiaron pequeños detalles, o también popularizaron y difundieron esta técnica de pulgarización alrededor del mundo por medio de los congresos. Una de estas personas fue Riordan, que él escribió mucho sobre la pulgarización, y si bien no hizo demasiados cambios en las técnicas que se venían manejando ni una estandarización adecuada, pero hizo mucho énfasis en las indicaciones de cuándo usar la pulgarización y en el balance de los músculos intrínsecos que se necesitan durante la pulgarización. Y luego posteriormente vino una época más moderna. Tenemos a Zancoli, un gran maestro argentino que hizo la primera pulgarización en Latinoamérica. Zancoli era un cirujano de mano, argentino, realmente un gran anatomista que hizo muchos colgajos, incluso el colgajo interóseo posterior, que realmente es un caballito de batalla cuando uno no maneja técnicas microquirúrgicas para poder hacer reconstrucción del dorso de la mano, de la primera comisura principalmente, ¿no? Y llegamos a 1971 con el médico, el doctor Bubranco, que realmente es el médico que se podría decir que es el padre de la pulgarización, porque él fundamentó y estandarizó la técnica de la pulgarización. Realmente es una técnica muy interesante. Él hizo una serie de 450 casos y la publicó con la técnica estandarizada que él tenía. Y bueno, acá creo que ya llegó, se podría decir, la edad adulta de esta técnica, ¿no? Es una técnica realmente, como la presentó el doctor Branco, realmente muy interesante y buena. Y luego tenemos otros médicos que hicieron publicaciones, presentaron sus propias series con algunas modificaciones. Por ejemplo, Manske, que utilizó criterios más modernos e indicaciones para cuándo se debería hacer la pulgarización en niños, con la clasificación, por ejemplo, de Blount, modificada por el mismo Manske, que describía, ¿no?, que esta pulgarización se debería hacer principalmente cuando la hipoplasia o aplasia del pulgar iba desde los niveles de 3B a 5. ¿Y qué significa 3B? 3B significa cuando la articulación trapecio metacarpiana no, metacarpofalángica no es estable, ¿no? Este es a partir del 3B. Hasta el 5, que es la aplasia total del pulgar. Y tenemos acá otros médicos también que hicieron revisiones y trabajaron con esto, que prácticamente definieron los grados de rotación y otros detalles más. Eh, Vamos a hablar un poquito del pulgar y de cómo es esta técnica. Entonces, tenemos de que el pulgar, para algunos médicos, para algunos profesionales, representa de entre el 50 al 60% de la función de la mano, porque es el dedo que se opone al resto y permite la mayoría de pinzas de precisión y agarres de potencia, principalmente las pinzas de precisión, ¿no? Como acá podemos mostrarlas. Tiene una mayor participación en las piezas de precisión, y es un dedo especial por la cantidad de movimientos que tiene, ¿no? Que básicamente se reflejan o tienen su origen en el tipo de articulación trapecio metacarpiana, donde está asentado el mayor movimiento, y también por los grupos musculares de la región tenar y también los músculos extrínsecos como intrínsecos que están en dicha zona, ¿no? ¿Qué cosa es la pulgarización? La pulgarización es la transposición de un dedo para sustituir un pulgar ausente o no funcionante. Y esto sea por causas congénitas, es decir, un paciente, un niño que haya nacido con una hipoplasia severa a partir del estadio 3B, como hemos dicho, hasta el 5, o adquirido, puede haber tenido una amputación, puede haber tenido una dirección severa, puede haber tenido no sé, un tipo de alguna neoplasia que ha necesitado la amputación del pulgar, ¿no? Entonces, estas son las causas que podría tener. Se puede hacer tanto en niños como en adultos, pero de repente más vamos a hablar de niños porque son la mayoría de casos que hemos visto en el hospital, aunque tenemos también casuística de pacientes adultos, ¿no? Entonces, en las indicaciones que tenemos, las que fueron revisadas por Manske, por ejemplo, tenemos la agenesia o hipoplasia congénita del pulgar. Y hemos especificado que es a partir del estadio 3B. Las amputaciones traumáticas de pulgar, o cuando el pulgar no puede ser reimplantado.
porque actualmente hay muchas técnicas microquirúrgicas cuando el dedo sufre una amputación limpia con algún instrumento cortante, como un cuchillo, una guillotina, o algo que haya preservación de los tejidos, que no haya fricción de los mismos. Si se lleva bien conservado el dedo, se puede realizar un reimplante, ¿no?, de este dedo. Hay ciertas condiciones. También tiene que ver mucho la edad del paciente, si hay enfermedades microvasculares, etcétera, ¿no? Y también en un pulgar no funcional por algunos otros motivos, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones para las cuales hacer la pulgarización del índice. ¿Cuáles son las diferencias en estas técnicas? Porque como he descrito en la historia, hay bastantes técnicas, pero quizá la mejor, la que pensamos que quizá es mejor, con ciertas modificaciones que siempre se hacen de un paciente a otro por los diferentes tipos de aplasia o de hipoplasia que pueda tener, el pulgar es la técnica de Buch-Graham. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente, las diferencias son en el cruce de los colgajos cutáneos, en las transferencias tendinosas y la forma en que se fija la cabeza del metacarpiano para hacer las veces del nuevo trapecio. No, bueno, acá yo voy a presentar un trabajo, no un trabajo, sino los pacientes que hemos operado en este lapso de tiempo que estoy presentando aquí. Son solo los pacientes que hemos podido contactar o que hemos podido ver. Muchos pacientes se operan y se les retiran los puntos, se les retira el clavo y desaparecen, ¿no? Como son de provincias, de sitios alejados, a veces ya no les podemos hacer un seguimiento, no sabemos cómo han ido, a veces los vemos después de 10 años. ¿No? Entonces, he presentado estos casos que son los que hemos podido hacerle cierto seguimiento, ¿no? Entonces, tenemos en lo que estoy presentando pacientes entre unos 5 años. Si bien todos los médicos concuerdan en que la pulgarización debe ser hecha entre los 10 meses y el año y medio, ¿no? Para que haya una mejor coordinación, un mejor aprestamiento del uso del pulgar. Si bien responde el paciente perfectamente bien si se hace a más edad. Y también por lo que he explicado, que también se puede hacer en adultos que han tenido amputaciones traumáticas del pulgar o de otras causas. Incluso cuando uno ve un niño entre 3, 4, que ya más o menos usa la mano y que tiene una aplasia pulgar o una hipoplasia muy severa, se ve incluso que el índice ya lo quiere pulgarizar, está como rotando un poco. ¿Por qué? Porque todas las cosas las agarra entre el índice y el tercer dedo. Entonces ahí uno ve que el niño mismo tiene la necesidad de pulgarizar el segundo dedo, ¿no? Para entender por qué se tiene que hacer la pulgarización del índice. Entonces, la técnica que hemos aplicado es básicamente la dada por Granco y teniendo en cuenta los colgajos locales, la disección de los paquetes, porque es una técnica microquirúrgica en el sentido de que hay que disecar los nervios y los vasos para poder hacer una especie de colgajo vascular, ¿no? Y transferirlo. Y también hay una serie de transferencias de tendones para poder lograr en el neopulgar todos los movimientos que realiza originalmente un pulgar normal, ¿no? O lo más cerca posible. Entonces se seccionan los tendones y se transfieren, como vamos a explicar a continuación, ¿ya? Y en esta técnica también lo importante es la ostectomía que se hace del metacarpiano, ¿no? El segundo metacarpiano es ostectomizado conservando solo la cabeza y la base. La cabeza se lleva luego a la base en la zona donde está el pulgar y la cabeza va a ser las veces del nuevo trapecio. Y se hace una hiperextensión de la cabeza del metacarpiano, dejando la zona ostectomizada hacia dorsal, ¿no? Esto permite que el nuevo pulgar no sufra una hiperextensión cuando hace la oposición y la prensión o la pinza, ¿ya? Y se sutura la cápsula y se fija con un pequeño clavito, ¿no? Después se hace todas las transferencias. Las transferencias son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el dedo índice tiene dos extensores, el propio y el común. Entonces, el extensor propio se acorta para que haga las veces del extensor largo. Y el extensor común se secciona a nivel de la base de la falange proximal y se sutura a nivel de esta base. ¿Para qué? Para que haga las veces, ¿no?, del abductor largo. Posteriormente se liberan los interóseos, tanto palmar o dorsal, que se encuentran
adheridos, no sé, que se encuentran insertados en las falanges del segundo dedo, y se abren las bandeletas laterales también. Y se hace una transferencia como si fuera en anillos, se abre un ojal en los interóseos y se pasan las bandeletas tanto externa como interna del tendón extensor, las distales, para hacer las veces del extensor corto y el aductor del pulgar. Entonces ahí se reemplazan, se podría decir, los principales músculos para que el neopulgar tenga tanto oposición como tenga movilidad, aducción, abducción, tenga extensión y flexión, ¿no? El flexor se conserva, no se recorta, pero sí se abren las poleas para que pueda tener la tensión necesaria, ¿no? Después con la terapia física. Y lo que también es importante es tomar en cuenta que al colocar la cabeza del metacarpiano, como se puede ver en la figura, haciendo las veces del trapecio, hay que hacer una rotación y dejarlo en una posición de más o menos 120. Buranco lo describe en 160, pero cuando se cosen todos los colgajos, se suturan y se produce la cicatrización, eso se reduce más o menos a 120 grados ya de rotación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el esquema que vemos cómo la cabeza del metacarpiano se ostectomiza el metacarpiano y se hace la hiperextensión, ¿ya? Y la hiperextensión se fija en la base. Y ahí vemos un esquema pequeño, ¿no? Pero ojalá que se pueda ver, donde se hacen las transferencias múltiples para lograr que este dedo pulgar tenga una buena movilidad y sensibilidad. Se conservan obviamente también todos los paquetes vasculonerviosos. Este es un dedo móvil, sensible, ¿no? Y capaz de hacer los movimientos que se esperan de él. Acá tenemos el diseño de los colgajos locales, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos esta figura, nos damos cuenta que la falange proximal del índice, que es un dedo trifalángico, va a ser las veces del metacarpiano del nuevo pulgar, ¿no? Y la cabeza, como vuelvo a repetir, del metacarpiano, del segundo metacarpiano, hace las veces del trapecio, que no existe, ¿no? En este tipo de agenesias en la mayoría de ellas. Acá vemos los diseños de los colgajos, vemos un esquema del metacarpiano de lo que se ostectomiza, ¿no? Y cómo luego se transfieren estos colgajos como unas especies de setas y prácticamente el dedo queda prácticamente en la base de la región tenar. Esta es una radiografía de una mano normal de un niño. Y yo he marcado con rojo el dedo pulgar, por ejemplo, que no existiera, imagínense. Entonces, esto, lo que está marcado con rojo en el segundo dedo, es lo que va a pasar para, para hacer las veces del pulgar, o sea, el neopulgar. Y como podemos ver, al pasarse, al transferirse, va a formar justo las mismas estructuras, como se puede ver en esta figura. Acá tenemos una radiografía de una niña con una agenesia total de pulgar, en el cual podemos ver, por ejemplo, cómo quedaría esta transposición, ¿no? O esta transferencia, la pulgarización del índice, ¿no? Entonces, bueno, evaluamos nuestros resultados con un índice de Percival Hand Score que básicamente mide todos estos parámetros, ¿no? Y nuestros resultados fueron buenos. Fueron entre buenos, según la edad, entre buenos y muy buenos. Pero también hemos tenido algunos inconvenientes, como por ejemplo en la ostectomía, a veces nos medimos demasiado y no sacamos lo suficiente, ¿no? Y eso permite que después crezca un poco el metacarpiano y el dedo quede un poco largo. Sin embargo, la función está más o menos conservada. Otros sí hemos tenido mejores resultados cuando hemos tenido bastante cuidado de eso, ¿no? Acá tenemos el diseño en un pequeño con una hipoplasia severa de pulgar, ¿no? Y acá está en el posoperatorio inmediato con su clavito, que es para una aguja de Kirchner colocado, que se deja unas 2 o 3 semanas y luego se retira, ¿no? Porque ahí no es que se esté haciendo una osteosíntesis, sino solo es para posicionar el pulgar, ¿no? Cuando se abren los colgajos que se ven ahí, se puede ver cómo se recrea la parte de la región tenar, ¿no? La parte radial del pulgar se recrea bastante bien. Acá lo tenemos más cerca, por ejemplo, en un postoperatorio inmediato, ¿no? Acá tenemos otra niña, que creo que es la radiografía que presentamos con el diseño, ¿no? Y así queda su pulgarización. Acá ha faltado, por ejemplo, hacerle una mejor apertura de la zona proximal,
y se ha hecho una transposición un poco más diferente. Ahí, por ejemplo, les muestro una radiografía del problema que tenemos, ¿no? Que el metacarpiano volvió a crecer aquí porque no se hizo una epifisiolisis, ¿no? Para evitar que crezca el metacarpiano y no se sacó lo suficiente también. Cinco Acá minutos, tenemos una doctora. niña, Cinco dígame. minutos. Cinco Ya, minutos. acá tenemos una niña que no tiene una hipoplasia pulgar, sino que tiene una mano en espejo. Y también en este caso se hace la pulgarización, pero tiene sus 5 dedos, ¿no? Acá tenemos otra pulgarización, acá otra pulgarización, acá un niño también, muy pequeño, como se puede ver, de menos de un año, que se ha hecho la pulgarización. Esta es la radiografía de un último caso que hemos tenido, la que mostré. Esta es la niña que tiene sus 4 deditos y aquí se ha hecho la pulgarización de este dedo. Este es ya un posoperatorio de más o menos 2 semanas antes de sacar los puntos. Se ve un poquito de eritema en el colgajo, pero está totalmente viable. No, bueno, nuestros resultados, como les dije, son entre buenos y muy buenos. Se tienen que hacer sí o sí rehabilitación. Y he presentado básicamente los que tenían un seguimiento de más o menos 3 años y medio, 4 años. Estos son nuestros resultados y las conclusiones que tenemos es que la técnica de Buch-Gránko tiene muy buenos resultados estéticos porque da una estabilidad en la articulación trapecio-metacarpiana, ¿no? Por el diseño de los colgajos y la rotación estable del pulgar, ¿no? Y bueno, la pulgarización realmente ha avanzado mucho desde sus albores en 1885 hasta la técnica estándar que creó Buch-Gránko y con todos los aportes claves de estos doctores que mencioné. Y en resumen, la pulgarización del índice es una técnica compleja pero efectiva que puede restaurar una buena función en pacientes con pérdida o malformación de pulgar, devolviendo la capacidad de agarre y la pinza y una vida realmente muy útil y poder hacer todo lo que la persona desee, ¿no? Puede ser un artista, puede ser médico, puede ser cirujano. Con ese pulgar tiene la función completa de la mano. Esta es la bibliografía que se revisó. Este es nuestro equipo quirúrgico. La pulgarización se hace sin lupas, se puede hacer con lupas, pero no necesita microscopio. Muchas gracias.